Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Lucila Cantón y hoy voy a pasar a contarles en líneas muy generales lo que fue mi trabajo de tesis doctoral, el cual se titula Evaluación de riesgo de residuos de fármacos en productos de origen animal. Centrándonos en las sustancias químicas que pueden llegar a dejar residuos en los alimentos, están aquellas que llegan al animal de manera accidental o de manera intencional. Exclusivamente acá tenemos a los fármacos veterinarios. Se dice que en producción animal la presencia de residuos se encuentra estrechamente relacionada al uso de medicamentos veterinarios. De estos diferenciamos dos grandes grupos, como son los antiparasitarios y los antibióticos. En este contexto, la Comisión del Codex Alimentarius establece que cualquier normativa de inocuidad alimentaria debe basarse en la herramienta de análisis de riesgo, ¿sí? Esta herramienta consta de 3 etapas. Una de ellas, una de las más importantes, es la de evaluación de riesgo. Yo no voy a pasar a detallarles todos los pasos, pero sí tener en cuenta que el tercer paso es la evaluación de la exposición y es una de las más importantes. Y lo que se hace aquí es esta fórmula que aparece acá en la pantalla, y lo que hacemos es hacer la concentración del residuo por la porción consumida que se encontró en ese alimento de ese residuo, dividido el peso corporal, ahí está desfasado, pero abajo dice peso corporal del consumidor. Luego, en la otra etapa, que es la caracterización del riesgo, lo que hace este valor que se logró aquí es comparar contra un valor de referencia toxicológico, como por ejemplo es la ingesta diaria admisible o la ITA. En este contexto, el objetivo general del trabajo fue evaluar el riesgo de la presencia de residuos de fármacos en productos de origen bovino, porcino y aviar de consumo local en la región centro de la provincia de Buenos Aires. Muy a gran escala, voy a pasar a contar esto, que lo que se hizo fue llevar a cabo encuestas en 5 ciudades de la provincia en los meses de invierno y de verano, y lo que básicamente se preguntó fue la especie animal que se consumía, la frecuencia, la preferencia a la hora de consumir, si prefería consumir el alimento a punto, jugoso, pasado, los métodos de cocción utilizados, el tamaño de la porción que consumía, la edad y el peso corporal del consumidor. Paralelamente, lo que se llevó a cabo fue un muestreo de alimentos de origen bovino, porcino y aviar. Para el caso del bovino, considerando que es la especie que más consumimos nosotros los argentinos, además de mostrar carne y grasa, como fue para todas las distintas especies, aquí también se monitoreó molleja, riñón, hígado, vísceras, básicamente. Y también para la especie aviar se monitorearon huevos. Luego, en el laboratorio, lo que se llevó a cabo fue una validación y una puesta a punto de todos los métodos para las distintas moléculas para cada uno de estos tejidos. Una vez que se tuvo esto, lo que se hizo fue correr las muestras, procesarlas y correrlas por equipos de HPLC con detector de masa o de fluorescencia. Y también lo que se hizo fue llevar a cabo la evaluación de la estabilidad de estos residuos. Ya ustedes sabían que los residuos de fármacos pueden ser estables o no al calor. Entonces, como siempre que vamos a consumir estos tejidos, nosotros lo que hacemos es pasarlos por algún tratamiento de cocción, lo que se hace es ver esa estabilidad, si el residuo persiste o no luego del cocinado. Luego, toda esta información se reunió en un software, discúlpenme, le agregué esta animación final, que era a distintos tiempos y temperaturas, y luego lo que se hizo fue toda esta información juntarla en un software estadístico que se llama RobaRisk, donde el resultado final que nos tira este software es si hay riesgo o no. Es decir, si existe probabilidad de que cuando te estés consumiendo alguno de los tejidos evaluados, puedas consumir concentraciones por encima de los límites permitidos, o no. En cuanto a los resultados, en líneas generales, lo que podemos ver aquí, tenemos gráficos de tortas para la especie bovina, porcina y aviar. Lo primero que podemos decir es que para la especie bovina, el 75% de las muestras analizadas no presentó residuos, para la especie porcina casi el 80% y para el aviar el 90%. También lo que se observa es que acá tenemos los residuos, bueno, están medios pequeños, pero acá tenemos todas las moléculas que se encontraron en cada una de las especies.
En cuanto a estos números que aparecen en rojo son los porcentajes que se encontraron de los límites máximos, muestras que superaron el límite máximo de residuos. En realidad vemos que, gracias a Dios, que estos porcentajes son bastante pequeños. Es decir, que fueron pocas las muestras que presentaron concentraciones por encima de este límite. También podemos observar que si bien la ivermectina fue el único antihelmíntico que se analizó, porque es por excelencia el que más se usa en nuestro país, vemos que la mayor frecuencia de detección la tuvo la ivermectina, con un 15 y un 11%. Luego, en líneas generales, la enrofloxacina fue el antibiótico que más apareció en las 3 especies. Y por último, aquí vemos en este gráfico de torta, ¿se acuerdan que conté que también se analizaron huevos? En este caso, lo único que se buscó en huevos fue fipronil, que a nuestra sorpresa, lo que ocurre con el fipronil, que es que en la producción aviar se usa de manera extra etiqueta o extra marbete, ya que no hay una presentación comercial de fipronil para esta especie. Lo que se hace, se sabe en la producción que se utiliza el Ectoline, que es el fipronil que viene para la especie bovina, ¿sí? Si bien vemos que el 80% de las muestras analizadas no presentó residuos de fipronil, se puede observar que casi el 20% tuvo residuos de fipronil y su principal metabolito, fipronil sulfona, y lo alarmante aquí es que casi la totalidad de las muestras que se analizaron, de las concentraciones que se encontraron, fueron superiores al límite máximo de residuos. Es decir, que las concentraciones estas fueron altas, ¿sí? Bien, a modo de resumen, lo que se llevó a cabo fue, una vez que se tenían, con toda la información recopilada de las encuestas, de las muestras analizadas y también de otras fuentes, se metió todo en el software estadístico, como comenté anteriormente, @RIS. Lo que se hizo fue desarrollar modelos probabilísticos con enfoque estocástico. El enfoque estocástico lo que hace no analiza valores puntuales, sino que es un rango de valores, entonces nos da más certeza de lo que estamos analizando. Sobre cada variable, es decir, cada información que se fue metiendo al software, se aplicaron distribuciones estadísticas. Por esto que expliqué, valores puntuales, sino que es un rango de valores que asume. Y luego, lo que se hace con esto es poder predecir la probabilidad de consumir alimentos de origen bovino, porcino o aviar con residuos de ivermectina, enrofloxacina, oxitetraciclina, tilmicosina, monensina, amoxicilina o fipronil por encima de la ingesta diaria admisible. A la conclusión que llegamos fue que no existe probabilidad de consumir residuos de ivermectina, enrofloxacina, oxitetra, tilmicicosina, monensina o amoxicilina, superando las concentraciones permitidas en tejidos bovinos, porcinos y avieres. O sea que eso para el consumidor es muy importante. Si bien se encontraron concentraciones, ninguna superó, todas sabemos que son seguras, ¿sí? Lo que no, y esto es lo alarmante, es que existe probabilidad de consumir residuos de fipronil superando las concentraciones permitidas en huevo. Y acá no lo conté, pero se diferenció por grupo etario y se encontró que en el grupo de adultos jóvenes la probabilidad es aún más alta. Entonces, algunas consideraciones finales antes de terminar es que si bien la evaluación de riesgo no arrojó probabilidades de consumo de alimentos con residuos antibióticos por encima de los límites permitidos, el dato no se debería ignorar, ya que estos podrían contribuir al desarrollo de resistencia bacteriana, porque si bien no fueron superiores a los valores permitidos, están, las concentraciones se encontraron. Luego, dado que el uso de fipronil no está autorizado en gallinas ponedoras, es indispensable controlar el uso indebido en esta producción. Es necesario que los productores de alimentos respeten estrictamente el periodo de retirada de los medicamentos veterinarios para que estos residuos no aparezcan. Y por último, es fundamental la implementación de programas de monitoreo para alimentos y estrategias para promover la sinergia entre el bienestar animal y la seguridad alimentaria. Muchas gracias. Bueno, esclarecedor, la verdad que como que deja un poco de lado el tema de, bueno, la creencia popular de que las carnes están mejor y resulta que los huevos son la posta, pero Sí. no, muy impresionante. Ahora, sobre el fipronil, Ajá. vos dijiste que eso no está
no se usa o no se usa adecuadamente. ¿No hay regulaciones al respecto? En realidad, lo que no está autorizado para su uso en gallinas ponedoras. O sea, la presentación comercial que viene es para bovinos. Deberían así, tal vez sí deberían hacerse pruebas para ver si se lo puede llevar a otra producción, ¿no? Como es la gallina, nosotros sabemos por productores y demás que se usa y lo vimos en la práctica. Cuando fuimos a analizar los huevos lo encontramos. Ahora, No es que no está, o sea, no está autorizado, no es que es ilegal. O sea, viene para animales, pero bueno, no está exactamente en este país para gallinas. y en ese sentido, ¿no hay dentro de Cibetán, Facultad de Veterinaria, alguna iniciativa para hacer el estudio ahora en aves de fipronil o algún fármaco similar? Digo, para conocer cuáles dosis exactas y demás seguras y cómo administrarlo. En realidad lo que hicimos en base a los resultados que obtuvimos aquí, porque nosotros, nuestra idea es que los resultados estos se podrían extrapolar al resto del país. Entonces lo que iniciamos, que ya iniciamos el muestreo, es ir más allá. Entonces, no nos quedamos, yo no las mencioné las ciudades, pero son ciudades que son todas bastante cercanas a Tandil, son Balcarce, Azul, o sea, son ciudades que estamos a 100, 100 y pico de kilómetros, pero lo que hicimos ahora fue irnos más allá, entonces fuimos a ciudades más largas, más lejos en la provincia y llegamos hasta Entre Ríos, que tanto Buenos Aires como la provincia de Entre Ríos son las mayores productoras, ¿sí? Entonces, aún no tengo nada analizado, entonces no te lo puedo decir. Y además de analizar fipronil, vamos a analizar 20 moléculas más que sabemos que se utilizan en la producción aviar, pero bueno, todavía no tengo datos de eso, pero bueno, esa es la idea. Bueno, yo aporto sí, un poco la pregunta de Alejandro en relación, ella se ha centrado fundamentalmente en el trabajo de su tesis, pero bueno, paralelamente sí hemos hecho estudios de residuos de esta molécula en huevo, calculamos los periodos de retirada y bueno, en realidad lo que se pone de manifiesto es que se podría utilizar, pero bueno, los periodos de retirada que nos dan, si no recuerdo mal, en torno a 90 días, sería totalmente impráctico para aplicar en esta producción. Porque sí, son moléculas muy liposolubles, se acumulan en el huevo y bueno, hasta que esa molécula deja de acumularse en huevo tiene que pasar mucho tiempo. Y sí estamos trabajando en otros proyectos paralelos, bueno, el proyecto de Luli es un proyecto y hay otros proyectos paralelos donde estamos evaluando en colaboración con empresas la evaluación de otros posibles fármacos, alternativas terapéuticas para el control de parásitos en gallina, porque es un problema importante. Justo esto surgió a raíz de, no sé si Luli lo mencionó, el del Manisus gallinae, que es una patología, un ácaro que afecta a la producción, junto con otros. Y la problemática en avicultura es que hay muy pocos fármacos antiparasitarios disponibles para poder atajar las patologías. Y es por eso que los productores se ven sin herramientas y se ven obligados, bueno, a decir, bueno, si hay fipronil para bovino, uso fipronil para bovino, mueren porque las gallinas se enferman y no tienen herramientas. Hay algunos productos que han salido últimamente, el Floran es uno de ellos, pero es muy caro. Entonces, está aquí en el país, sí, creo que sí, sí está, pero es caro, bueno, y para pequeñas producciones o para producciones más, como dicen, de traspatio, es complicado porque es muy caro. Entonces, pero bueno, sí, estamos trabajando en ello y la idea es poder aportar. Bueno, gracias.